para comenzar la clase del día de hoy. Papito amado, te damos gracias, Señor, por tu amor incondicional. Gracias, Padre, por tu fidelidad. Gracias, Señor, por tu palabra. Sabemos que toda escritura, que esta escritura, Señor, es inspirada por ti, útil para enseñar, para corregir, para consolar, Señor, para instruir en justicia, para enseñarnos y prepararnos para toda buena obra. Gracias, Señor, te doy por tu palabra, por tu mensaje, Señor. Creo, Padre, y creemos en esta noche que todos somos una tierra fértil, donde la palabra cae como una semilla, una maravillosa y buena semilla, y esta tierra, Señor, hace brotar, germinar y producir un fruto agradable a esa maravillosa semilla. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Disponga su corazón entonces usted para la clase del día de hoy, que se llama Tu posición en Cristo. ¿Ya? Déjeme arreglar un poquitito esto. École, ahí sí. Entonces, tu posición en Cristo. Miren, todas estas últimas 3 clases hemos estado hablando sobre nuestra posición en Cristo. Nosotros tenemos una posición. La palabra nos establece como hijos de Dios, coherederos con Cristo y sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Hay una sabiduría, hay un secreto. No es como secreto, hay como un misterio, no tampoco, porque no es un misterio. Hay algo interesante en esto de nuestra posición en Cristo. Quiero que me acompañes por favor a 1 Corintios capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 7, el 6 y el 7. 1 Corintios capítulo 2, versículos 6 y 7. Lo voy a leer desde mi computador. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Miren, ¿cuál es la sabiduría de Dios que deben... A ver, ¿cuál es la sabiduría? Aquí el escritor dice, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Está hablando de una sabiduría que proviene de Dios. Está hablando de secretos, está hablando de misterios, que dice que los hablamos entre los que han alcanzado madurez o sabiduría, pero no de este siglo. Hemos hablado de que muchas veces nos hacemos defensores de nuestra propia opinión, defensores de nuestro pensamiento, orgullosos de nuestro pensamiento. Pero la palabra no dice que debemos ser sabios en nuestra propia opinión, sino que debemos renovar nuestra mente, transformar nuestra mente, nuestro pensamiento de acuerdo a la palabra del Señor. Amén. Entonces, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. No está hablando de la madurez de vida, no está hablando de que tengas 40 o 50 años, está hablando de la madurez en la palabra. Tampoco está hablando de la madurez espiritual, porque hay un mal concepto del creer que existe la madurez espiritual. La madurez espiritual no existe. La madurez espiritual no existe. Repítelo conmigo. 1, 2, 3. La madurez espiritual no existe. La prosperidad espiritual no existe. ¿Por qué? Usted dirá, quizá usted se esté tirando los pelos ahí en su casa. El problema es que cuando se pagó por nuestra redención, lo que fue redimido, transformado, sellado, hecho perfecto, lleno de la plenitud de Dios, fue nuestro espíritu. Tú de tu espíritu no puedes hacerle nada, ni sacarle nada, ni meterle nada. Está sellado, está perfecto, está pleno, lleno hasta desbordar de Dios. No existe, por eso no existe la madurez espiritual, porque el espíritu no madura. Lo que madura, lo que crece es nuestra alma. O en realidad se renueva nuestra alma a través de la palabra y nosotros maduramos y crecemos en el conocimiento de la palabra. Esa es la manera correcta de decirlo, de verlo y entenderlo y de enseñarlo también.
Entonces, cuando el escritor dice que hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, que son los que perecen, dice, más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Entonces, la sabiduría que nosotros hablamos la sabiduría de Dios, hablamos palabra de Dios. Eso es lo que hablamos. Sabiduría de Dios, eso es lo que hablamos. Ahora bien, yo como creyente tengo que hablar sabiduría de Dios. Amén. Entonces, ¿cuál es la sabiduría que yo tengo que hablar para que otros comprendan? O ¿cuál es la sabiduría de Dios que verán y comprenderán las personas que son espiritualmente maduros en la palabra? O que son, maduros en la palabra. ¿Cómo sé yo que soy maduro en la palabra? Porque conozco mi herencia. Si yo soy maduro en la palabra, yo tengo que conocer mi herencia. No solamente conocerla, sino que también manejarla, comprenderla y que ésta haya venido a ser una revelación en mi vida. Y que esta herencia ya ha sido preparada para mí. No es algo que yo tenga que ganar, no es algo que yo tenga que conseguir, no es algo que yo tenga que esforzarme por hacer a diario, sino que es algo que ya está disponible para mí por el sacrificio de Jesucristo. Miren, pero, perdón, ¿a dónde vamos con todo esto? Yo voy a tocar hoy día un tópico importante. Yo sé que creo con todo mi corazón de que si esto ha venido a confrontarte, sea con amor, es con respeto, es de parte de Dios para mi vida y para la tuya también. Miren, hay muchos creyentes muy bien intencionados que han caído en el error de pensar o creer que deben hacer algo para vencer al diablo. Estamos hablando de creyentes. Esta es una enseñanza para creyentes. Amén. Entonces, pareciera que de alguna forma tienen que luchar contra el diablo. Y estoy hablando de la famosa guerra espiritual. No me quemen la casa, por favor. Miren, hay muchos creyentes que piensan que deben conquistar al diablo y hacer guerrear y pelear para conquistar algo del diablo, o para conquistar al diablo. Pero lo que acabamos de leer, leámoslo de nuevo, por favor. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen. ¿Lo escuchó? Más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Entonces, cuando hay una persona que es madura en la palabra, en el conocimiento de la palabra, que le ha permitido a Dios por medio de la palabra renovar su mente, que se ha esforzado en permanecer en la gracia, porque Pablo también nos llama a permanecer en la gracia. Es muy fácil salirnos de la gracia y empezar a irnos por una orilla a hacer cosas para buscar la aprobación de alguien o de Dios. Y ya nos estamos desviando de la gracia. Yo sé que para muchos puede ser algo difícil de detectar, pero créame que no. Una vez un pastor me dijo que la manera principal de detectar si lo que yo estaba haciendo era para Dios o era para mí, era buscar la intención de mi corazón. Honestamente, detente, tómate tu tiempo y busca la intención de tu corazón. ¿Por qué estás haciendo eso? ¿Por qué estás orando? ¿Por qué estás leyendo? ¿Por qué estás asistiendo a la iglesia? ¿Por qué tocas un instrumento? ¿Por qué diezmas si es que lo haces? ¿Por qué ofrendas si es que lo haces? ¿Para que te vean? ¿Por buscar un favor de Dios? ¿Por, no sé, por qué buscas? ¿Por ganarte algo? Busca la intención de tu corazón
ve cuál es la intención de tu corazón y de verdad que vas a comprender si lo que estás haciendo está determinado por una convicción, por una emoción, si es gracia o si ya te has desviado. Pero un cristiano maduro en la palabra, en el conocimiento de la palabra, que ha renovado su mente, que ha alineado su mente a lo que dice la palabra, sabe diferenciar entre que luchar contra el diablo. Yo no voy a luchar contra un poder que ya está vencido, contra algo que ya está conquistado. La palabra dice que el enemigo fue vencido. ¿Cómo voy a luchar yo con algo que ya está vencido? Amén. Entonces, una de las razones por las que los creyentes han caído en este error es porque no son maduros en la palabra. Un cristiano maduro en la palabra sabe que no va a luchar con algo que ya está vencido. Sabe que lo que tiene que hacer simplemente es predicar, 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 predicar la palabra, extender el evangelio, predicar la palabra, dar testimonio, hacer prodigios y milagros en el nombre de Jesús, glorificar el nombre de Jesús. Eso es lo que hace un cristiano maduro, un creyente maduro. No discute con la gente en la calle, predica. No avergüenza, no humilla, predica la palabra a través del amor, a través del respeto. Entonces, las personas que luchan contra el diablo, con sus propias fuerzas, siempre van a tratar de derrotar un poder que ya está destronado. O sea, un poder que, van a pelear contra algo que ya no tiene poder. Amén. Entonces, la sabiduría de Dios es la sabiduría de su palabra. Nuestra mente tiene que renovarse a la sabiduría de Dios. Y es algo que siempre decimos, siempre enseñamos. No hay forma, miren, no hay forma que nosotros podamos experimentar las bendiciones de Dios, disfrutar de las bendiciones de Dios, si yo no conozco su palabra, si yo no conozco la herencia a la que la que me fue dada por Jesucristo. Yo debo conocer la palabra y debo renovar mi mente, debo ponerme de acuerdo. Incluso este día domingo hablábamos de esto en el culto dominical acá en Chile, de lo importante que es renovar nuestra mente, de alinear nuestra mente con la palabra. Yo debo decidir qué pensar, si quiero pensar como el siglo, como este mundo, o quiero pensar como la palabra o como Dios. Entonces yo debo decidir qué pensar. Entonces, la sabiduría de la palabra de Dios, mi mente tiene que renovarse de acuerdo a la palabra de Dios, para que yo venga a comprender qué fue lo que sucedió en la redención. Porque a veces eso es lo que no comprendemos. ¿Qué es redención? ¿Qué es redención? ¿Qué pasó en la redención? ¿Cuál fue el intercambio, el glorioso intercambio que hubo cuando Jesús murió en la cruz? Amén. Entonces, Pablo también hacía una oración y él oraba para que los creyentes abrieran los ojos de su entendimiento y comprendieran exactamente cuán completo era el plan de redención. ¿Ya? Y aquellas personas, lamentablemente, que todavía libran una batalla con el enemigo, no tienen sus ojos abiertos, no han abierto los ojos de su entendimiento, no han pasado el tiempo suficiente con la palabra para que la palabra venga a ser una revelación en sus vidas. Amén. Miren, nosotros a veces como creyentes en todo vemos al diablo. En todo vemos al diablo. En una mala actitud de alguien, una mala cara, a veces en algo que nos pasa a nosotros o a nuestros hijos. A veces simplemente es un berrinche. A veces simplemente los hemos mal educado y tenemos que comenzar a llamarle la atención. Pero no significa que el niño esté poseído o endemoniado, menos si es un creyente. Mucho menos si es un creyente, porque eso no es posible. Y lo hemos visto también en clases anteriores. Entonces, no podemos comenzar a ver al diablo en todos lados como para pelear con el diablo en todos momentos. No es así. Amén. Entonces, nosotros lo que debemos hacer siempre es mantenernos firmes
con la palabra de Dios contra Satanás. Mira, Satanás siempre trabaja de la misma forma. Una vez una abuelita me dijo que Satanás no tenía lengua, por eso susurraba y ocupaba nuestra lengua. Y en cierta forma pienso que tiene razón. Nos dejamos influenciar por el enemigo. Seamos adultos para esto. A veces sí nos dejamos influenciar, a veces por el enemigo, a veces por nuestras emociones, por las circunstancias del diario vivir, y comenzamos a ver las cosas desde la perspectiva no de Dios, sino de cualquier otro hasta de abajo. A ver, pero debemos estar firmes en la palabra. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Él nunca dijo que esto iba a ser fácil. Nosotros como creyentes tenemos problemas igual que todas las personas. El asunto es que nosotros ya tenemos la victoria y nosotros tenemos acceso ¿cómo se dice? A la solución del problema. Y ahí hay una gran diferencia en que tenemos acceso a la solución y tenemos la victoria. Entonces, Satanás siempre tratará de sacarte del reino de la fe. Ese es el lugar donde Satanás se mueve, en las arenas de la fe. En el creer o no creer, en el qué no creer, en el qué declarar y qué no declarar. Ese es el lugar donde se mueve Satanás. ¿Ya? Entonces, ese es el lugar donde se mueve, en las arenas de la fe. Y es ahí donde nosotros debemos mantenernos firmes. La palabra dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Cristo. Entonces yo debo estar constantemente oyendo ¿qué cosa? ¿El chisme? No, dice la palabra. No digo con esto que usted no puede ver telenovelas o que no puede ver una película o que no puede salir a hablar con las vecinas. Pero tu atención, ¿dónde va a estar? Tu completa atención, tu completa disposición, ¿dónde va a estar? Amén. Y eso es importante, que tú te mantengas parado en la fe en Dios y en la fe en la palabra de Dios, ¿ya? Y en no tratar de derrotar un enemigo que ya está derrotado en realidad, ¿ya? Y ¿saben qué? Muchos creyentes están teniendo problemas con esto porque siempre tratan de hacer algo por ellos mismos. Hay alguna circunstancia y lo primero que hacen, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? Algo tengo que hacer. ¿Por qué no mejor decir, busquemos dirección? ¿Qué dirá el Señor? ¿Cuál será la solución? Vamos a ver qué nos dice papá. Vamos a buscar solución, vamos a buscar respuestas en papá. ¿Me entienden? Yo creo que los creyentes muchas veces fallamos, y esto lo creo con todo mi corazón y lo he experimentado en mi vida. Estoy segura que los creyentes fallamos porque tenemos opciones. Sí, voy a creer en el que el Señor provee los recursos para comprar un auto, pero si no, me voy a meter en un préstamo. Y si no, no sé, el Señor me dijo que me iba a dar un auto, pero es que a lo mejor puede ser por un préstamo, a lo mejor puede ser que yo me compre un auto barato, chiquitito, viejito, así. Tenemos opciones. Tenemos opciones. Miren, el Señor me dijo que a nosotros nos iba a dar un auto. Yo le dije, miren, nosotros necesitamos un auto. Los que nos conocen y están en Chile saben que nosotros necesitamos un auto para movernos acá. Pero desde que nos vinimos de Perú hace 2 años, recibimos la instrucción de tomar clases de manejo, de aprender a manejar. Y hemos sido irresponsables en esa instrucción porque aún no tomamos clases de manejo y no hemos aprendido a manejar. Y yo sé y estoy consciente y creo con todo mi corazón que hemos retrasado la manifestación de eso que el Señor dijo que nos iba a dar porque nosotros no hemos seguido la instrucción que Él nos ha dado. Entonces, aquí voy con esto, que ¿cómo va a llegar el auto? Sabe que no sé y no tengo idea.
y tampoco me interesa. Pero, como dice su palabra, Él lo dijo y Él lo hará. Es como cuando tú plantas una semilla. Tú no ves el crecimiento de la raíz. Tú no sabes cuán profunda es la raíz hacia abajo porque lo único que ves es tierra. Sabes que ahí hay una semilla, pero no ves más abajo de la tierra. Tus ojos solo ven la tierra. No ves cuando la semilla rompe y sale su raíz y otra y no sabes cuán profunda es la raíz. Solo ves arriba cuando comienza a brotar. Y eso es la fe. A veces tú no ves las cosas, tú no ves la manifestación inmediata de las cosas. Solo sabes, solo Dios es el que la ve. Y yo te animo a que tú simplemente crezcas en la palabra y renueves tu mente a través de la palabra y el conocimiento de la palabra y que la fe venga a ser cada vez más fuerte en tu vida y que experimentes la fe aún más y más y más. Amén. Entonces, es en las arenas de la fe donde Satanás se mueve. Gloria a Dios. Entonces, no puedo yo pelear por mis propias fuerzas. No es algo que yo tengo que conseguir. Es algo que ella hizo. Y si te encuentras en alguna circunstancia difícil, no tienes por qué ser tú solo el que batalle o el que pelee. Mía es la victoria, dice el Señor. Entonces, gloria a Dios, hazlo tú. O sea, ya lo hiciste o hazlo, no sé. Pero ¿sabes qué? Yo descanso. A ti lo que te toca es renovar tu mente a través de la palabra para enfrentar la circunstancia, para tener palabra de dónde sacar de tu corazón cuando la necesites. Porque la vas a necesitar y de dónde vas a sacar, qué vas a entregar cuando la necesites si no has sembrado nada en tu corazón. Por eso es importante que renueves tu mente, para que dejes de pensar como este mundo y comiences a pensar como Cristo lo hace. Dice la palabra que Él tiene pensamientos de bien y no de mal, pensamientos de salud y no de enfermedad, pensamientos de provisión y no de escasez, de vida y no de muerte. Es necesario que tú renueves tu mente a través de la palabra. Es necesario que que la sabiduría de Dios venga a ser una revelación en tu vida a través de la palabra. No hay otra forma en que tú puedas experimentar a Dios que es a través de la palabra. Amén. Para que no sean tus propias fuerzas las que te acompañen, las que te sostengan en un momento malo, sino que sea la palabra la que te sostenga, sean las promesas de Dios las que te sostengan, sean el poder infundado en tu vida por el Espíritu Santo lo que te sostenga, no tus fuerzas. La iglesia debe predicar las buenas nuevas de Jesucristo a cada criatura. Esa es la forma en que nosotros hacemos guerra. Esa es la forma de hacerle guerra al diablo, predicando la palabra, sacando de su boca a las criaturas, quitándole el poder. Esa es la forma en que nosotros nos apoderamos del terreno que Satanás ha tomado, predicando la palabra, predicando la palabra. Es la única forma ¿cómo tú puedes reducir al enemigo? Predica la palabra. Predica las buenas nuevas. Tienes la autoridad. Tienes todo lo que necesitas. Miren, Efesios 1, 16, 23. Vamos a tener dos lecturas amplias aquí. Efesios 1, 16 y 23. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Gloria a Dios, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Pablo oraba y decía, yo oro y no ceso de dar gracias. Entonces, tú puedes hacer estas oraciones para ti.
diciendo, yo Señor te doy gracias porque tú me das espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo. Gracias, Señor, porque tú alumbras los ojos de mi entendimiento para saber cuál es la herencia a la que me has llamado, cuáles son las riquezas de la gloria en los santos. Gracias, Señor, porque puedo comprender cuál es la supereminente grandeza de tu poder para conmigo que soy creyente. Yo puedo orar hacia mí esta oración. Amén. Pero Pablo oraba para que nuestros ojos se abrieran y pudiéramos comprender realmente qué fue lo que sucedió, cuál fue la redención, qué pasó ahí. Yo te lo puedo enseñar, te lo puedo mostrar en la palabra, pero esto tiene que venir a ser una revelación en tu vida. Si esto no viene a ser una revelación en tu vida, siempre, lamentablemente, siempre vamos a estar marcando el paso. Porque esto tiene que venir a ser una revelación en tu vida. Efesios 3, 14 al 21 dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por siglos de los siglos. Amén. Entonces, el Espíritu Santo quiere que nuestros ojos sean abiertos, se abran para comprender la victoria completa de Jesús sobre Satanás. El Espíritu Santo quiere que comprendamos el triunfo. Amén. Eso es lo que tiene que venir a ser revelación en nosotros. Él quiere que entendamos que el asiento que tiene Jesús ahí arriba, en lo alto, Él quiere que tú comprendas qué significa eso para ti. ¿Qué es para ti estar sentado en los lugares celestiales? Disculpen que me mueva mucho. ¿Qué es realmente que yo esté sentado en los lugares celestiales? ¿Qué significa? Pídele al Espíritu Santo que te lo revele. Pasa tiempo con la palabra y que el Espíritu Santo te lo revele. La sabiduría y el conocimiento que el Espíritu Santo quiere revelarnos es la unión del creyente con Cristo. Que la unión del creyente con Cristo es un beneficio de la redención. Algo pasó ahí, nuestra vida se unió a Cristo, somos uno con Cristo. Ya no es la Belén y Jesús, son Belén y Jesús, o Jesús Belén, o Helén, no sé cómo le quieran poner. Ya no son dos separados, son uno solo. Amén. La unión con Cristo es una posición de autoridad y triunfo sobre Satanás. Amén. Entonces es un beneficio de la redención. El Espíritu Santo quiere que los ojos de nuestro entendimiento se abran para comprender la victoria completa de Jesús sobre Satanás en el triunfo de la cruz. Él quiere que entendamos que el asiento de Jesús en lo alto realmente significa algo para el creyente. Lo leí 2 veces, creo. Sí. Pero era necesario. La sabiduría y el conocimiento que el Espíritu Santo quiere revelarnos es la unión del creyente con Cristo. Dios quiere que lo veamos, Dios quiere que veamos lo que tenemos como derecho y privilegios al estar en Cristo. Entonces, Pablo oraba. Ore usted y diga: Señor, yo quiero que los ojos de mi corazón, de mi entendimiento sean abiertos, porque quiero comprender, quiero conocer, quiero entender cuál realmente es la revelación. ¿A qué tengo derecho? ¿Cuál es mi herencia?
Pero eso no va a pasar así simplemente de, llegó. Si tú pasas tiempo con la palabra y en oración, esto va a venir a ser una revelación en tu vida. Pero va a depender también de ti. Va a depender de cuánto tiempo tú dispongas a estar en la palabra. Amén. Entonces, nuestra posición en Cristo tiene un beneficio. Y ese beneficio es que somos uno con Él. Si Él está sentado en los lugares celestiales, tú también. Si Él ha vencido, tú también, porque tú y Él son uno. Así que no sueltes tu posición, no dejes tu lugar, no olvides tu lugar, recuerda siempre cuál es tu posición. Amén. Y toma autoridad y posición de lo que es tuyo por medio de Jesucristo.